Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda cápsula de estadística, del capítulo 2 de estadística. En esta oportunidad vamos a ver las técnicas de conteo. Bueno, tal como en el capítulo, en la cápsula anterior, podíamos escribir el espacio muestral de manera más o menos sencilla, pero no siempre es fácil hacerlo, ya que en muchas ocasiones el tamaño de de la población o del conteo de elementos es muy grande. Y para eso es necesario el uso de técnicas de conteo porque nos van a permitir aplicar la regla de Laplace sin tener necesidad de describir el espacio muestral. Existen dos principios que se dividen en dos. El primero es el principio multiplicativo y hay un principio aditivo. El principio multiplicativo y el aditivo se dividen en dos, así que vamos a ver primero lo básico y luego la generalidad. Vamos a partir con el principio básico multiplicativo. Si un evento A puede presentarse de m formas distintas y cuando esto ya ocurrió, otro evento B puede presentarse de n formas distintas, entonces el número de formas en que ambos eventos pueden presentarse a la vez es m por n. Imagínense lo siguiente, necesitamos tomar dos asignaturas este semestre, estadística y programación. Para estadística hay dos profesores y para programación tres. Aquí tengo estadística, el profesor rojo y el azul, y para programación tengo el profesor verde, el celeste y el café. ¿Ah? 2 y 3. Entonces, ¿de cuántas formas posible tomar los ramos? Fíjense, si tomo el profesor estadística, el profesor rojo, le da la opción de tomar el rojo, el verde, rojo celeste, rojo café. Y lo mismo para el azul verde, el azul celeste, el azul café. Entonces, en total hay 2 por 3 alternativas, 2 de estadística y 3 de programación, y eso me da 6. Ese es el principio básico multiplicativo. Ahora, el principio general multiplicativo es pensando en que tengo más, no solamente tengo 2 alternativas, sino que tengo distintos eventos, más de 2. Tengo un evento A1 que puede presentarse de N1 formas distintas, y por cada una de estas formas existen N2 formas para el evento 2, y para cada una de estas formas N3 formas para el evento A3, y así sucesivamente hasta el evento A sub K. ¿Ah? Propongamos el siguiente ejemplo. Vamos a poner que hay 3 eventos. ¿Ah? Podrían ser 4, 5, etcétera. Usted tiene que vestirse para ir a clase en la universidad y tiene 2 zapatillas, 3 poleras y 4 pantalones. ¿De cuántas formas se puede vestir? Entonces podría usar la opción de celeste o azul, azul, negro, negro, azul, verde, plomo, y etcétera. ¿Ah? Puedo ir seleccionando entre 2 zapatos y entre 3 poleras y entre 4 pantalones. La I significa que hay que multiplicar, ¿ok? Entonces tengo 2 zapatillas por 3 poleras por 4 pantalones y eso me da 24. Así que ese es el principio general multiplicativo. ¿Ah? Ahora, existen otro principio que es el principio aditivo, que vamos a ver el básico y luego el general. Si A y B son eventos tales que pueden efectuarse de m maneras diferentes y B puede efectuarse de n maneras diferentes, A y B no pueden efectuarse en forma simultánea. ¿Ah? Entonces A o B, el O siempre significa una suma, puede realizarse de m más n maneras diferentes. Supongamos que proyectamos un viaje y debemos decidir si el transporte será en bus o en tren. ¿Ah? Hay 3 rutas distintas para el bus y 2 rutas distintas para el tren. ¿Cuántas rutas disponibles hay? Entonces, primero esta persona debería elegir cuál de los, eh, las rutas de buses y cuál de las rutas de tren. Entonces tiene 3 alternativas para ir en bus, más 2 alternativas para ir en tren. En total sumarían 5. El principio general aditivo es la misma idea que el básico, pero ahora puedo hacer más de 2 eventos.
¿ah? Y de todas maneras se va sumando las alternativas. ¿Ah? Ese con general aditivo. Entonces, imagínense lo siguiente. Aquí vamos a mezclar un poco los principios multiplicativos y aditivos. Una persona desea comprar una lavadora, para lo cual ha pensado que puede seleccionar entre las marcas Whirlpool, Easy y General Electric, que está con las letras W, E y G. Cuando acude a hacer la compra de la lavadora Whirlpool, ¿ya? Se presentan en dos tipos de carga, cuatro colores diferentes y dos transmisiones. Mientras que la Easy tiene tres tipos de carga, dos tipos de colores y dos tipos de transmisiones. Y la General Electric G tiene un tipo de carga, dos colores y una forma de transmisión semiautomática en este caso. ¿Cuántas maneras tiene la persona de comprar la lavadora? Entonces, fíjense que cuando solamente se piensa en la lavadora, en la Whirlpool, en la W, aquí estamos aplicando el principio multiplicativo, porque puede elegir entre dos tipos de carga y cuatro colores y dos tipos de transmisiones. O sea, 2 por 4 por 2, 16. ¿Ok? Lo mismo para la Easy. Tiene tres tipos de carga y dos tipos de colores y dos tipos de transmisiones. Me da 12 alternativas. Y la General Electric tiene dos tipos. Un tipo de carga y dos colores, o sea, por dos, y un tipo de transmisión. Ahora, lo que aplicamos acá en cada línea fue el principio multiplicativo. Pero ahora las personas deberían decidir si quieren comprar una Whirlpool, una Easy o una General Electric. Una Whirlpool o una Easy o una General Electric. Entonces, se dan cuenta que tiene 16 alternativas o 12 o 2. Y si yo sumo 16 más 12 más 2, me da la respuesta que es 30. Y ahí aplicamos el principio aditivo al final. Bueno, esas son las ideas generales para poder entrar al análisis combinatorio. Consideremos el experimento consistente en la extracción de n bolitas, una a una desde una urna que tiene m bolitas. En este caso, diremos que hemos extraído una muestra aleatoria de tamaño n. Debemos especificar primeramente si al extraer la muestra se devuelven o no las bolitas a la urna. Y eso es fundamental para el análisis combinatorio. Se dice que la muestra se hizo con reemplazo si después de cada extracción se registra la información importante de la bolita, que puede ser el color, el número, etcétera, y se devuelve a la urna. O sea, en cada nueva selección de bolitas siempre está la misma cantidad constante. Se dice que la muestra se obtiene sin reemplazo si la bolita extraída no se devuelve a la urna. Se selecciona y se deja en algún lugar y luego la cantidad de bolitas que quedan en la urna se redujo en una. Y en el segundo evento, cuando saque otra bolita, van a ser dos y así sucesivamente. Vale la pena notar que si la muestra se obtiene sin reemplazo, es claro que n debe ser menor o igual a m, y si la muestra es con reemplazo, no hay restricciones para n. Antes de iniciar el análisis combinatorio, debemos definir ciertos criterios, los cuales nos permitirán discernir el tipo de modelo para resolver el problema bajo estudio. ¿Mm? Vamos a pensar en el ejemplo, lo que nos va a importar para el análisis combinatorio son cuatro cosas. Las cantidades, o sea, debo determinar cuántos elementos hay en total. Aquí hay un ejemplo de las cartas. Si tenemos un mazo de 52 cartas y un jugador recibe 5, nos puede interesar cuántas manos distintas podría recibir, cuántas combinaciones se pueden formar de 5 cartas tomadas entre 52. Entonces, nos puede importar las cantidades, o sea, cuántos elementos hay en total. En el ejemplo que acabamos de dar, ahí se van a tomar 5 entre 52. La naturaleza nos va a servir para determinar si estamos tomando todos los elementos disponibles o solamente algunos de ellos. En el ejemplo estamos tomando 5 entre 52. Me importa cuáles tomos. Es decir, eh, no, o sea que importa la naturaleza de la selección que realicemos.
Si solo nos interesa cuántas formas podemos ordenar 5 libros, no nos interesa la naturaleza porque los 5 libros van a estar todos ubicados, ¿no? Pero aquí no da lo mismo recibir un as y luego un trébol que recibir un 2 y luego un trébol. ¿Ah? Me importa eso, la naturaleza. El orden es otra característica importante del análisis combinatorio. Debemos determinar si nos interesa o no nos interesa el orden en que tomamos los elementos. Si nos importa el orden y tiráramos un dado, no es lo mismo sacar un 5 y luego un 3 que un 3 y luego un 5. Otro factor importante es la repetición. Y este se refiere a la posibilidad de elegir más de una vez el mismo elemento. Si en una caja hay una bolita blanca, una negra y una violeta y vamos a sacar dos, si lo hacemos con reposición, entonces siempre habrá la misma cantidad de bolitas para elegir de la urna. A diferencia de que si saco una y la dejo fuera del espacio muestral, cuando voy a sacar la segunda ya tengo menos bolitas. Esas son las características entonces importantes para el análisis combinatorio. La cantidad, la naturaleza, el orden y la repetición. Vamos a esas mismas características las vamos a poner en el siguiente ejemplo. Me gané un viaje al Caribe para mí y 2 amigos, pero tengo 5 amigos, así que voy a tener que elegir a 2 de ellos. Si voy a calcular cuántas decisiones distintas podría tomar, ¿cuáles son los factores involucrados? Bueno, veamos. La cantidad. Vamos a elegir a 2 de un total de 5. ¿Ah? Solamente van a quedar 3 fuera de la selección. La naturaleza. 5 elementos son todos distinguibles, ¿cierto? Todos los amigos son distintos, no hay ningún amigo que se repita. Em, Así que es importante cuáles voy a elegir. El orden. En este caso, por ejemplo, no me importa el orden, porque invitar a Martín y a Nicolás es lo mismo que invitar a Nicolás y Martín. O sea, lo invierto de orden nada más, pero siempre los dos van a ir al Caribe conmigo. En este caso no habría repetición, ¿cierto? Porque una persona no se puede repetir 2 veces. Otro ejemplo. Vamos a pintar 4 paredes con 4 colores distintos. Por ejemplo, verde, azul, rojo y amarillo. Esos son los colores con los que voy a pintar las 4 paredes. No voy a mezclar colores y voy a pintar cada pared con un color distinto. Me interesa saber cuántas formas distintas tengo de pintar la habitación y voy a pensar en cuáles son los factores involucrados. Fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, ahora voy a escoger los 4 colores, o sea, voy a seleccionar todos los elementos. Los 4 elementos, desde el punto de vista de la naturaleza, son todos distinguibles entre sí y voy a usar todos, ¿no? Así que aquí no me importa cuáles son los elementos escogidos. El orden, dice, observemos que si no importa cuáles elementos elegimos, lo único que va a importar es el orden en que los elijamos. O sea, si voy a pintar en rojo la primera pared y verde la segunda, no va a quedar igual que si pinto al revés, si pinto verde y rojo. Y la repetición, ya que el problema indicaba que no era posible pintar 2 paredes del mismo color. ¿Ah? Así entonces son lo que ustedes deberían analizar cada vez que se toquen con un problema donde tengan que ver de cuántas formas distintas se pueden elegir los elementos. Recuerden que estamos tratando de encontrar la forma correcta de encontrar la regla, utilizar la regla de Laplace para espacios que no necesariamente son contables o se pueden anotar, digamos, fácilmente. Bueno, nos vamos a encontrar con 2 tipos de modelos. Modelos simples o sin reposición y modelos compuestos con repetición. O sea que aquí pensamos en el ejemplo de las bolitas de la urna y si saco una bolita y esa no la no la devuelvo a la urna, estoy en un modelo simple o sin reposición. Pero si la saco para anotar cierta información y la devuelvo a la urna, es un módulo compuesto.
Vamos a revisar primero los modelos simples, que tengo 4: permutación, variación, combinación y permutación circular. Y luego continuaremos con los modelos compuestos, variación, combinación y permutación, con repetición. Pensemos primero en la permutación simple. Se tienen n elementos y se desea ver de cuántas formas se los puede ordenar. Es decir, los elementos son siempre los mismos y cada forma posible solo difiere de los demás en el orden en que se toman los elementos. No interesa la naturaleza, es decir, cuáles se eligen, ya que siempre se elegirán todos los elementos. N es la cantidad de elementos a ordenar. Entonces aquí tengo un ejemplo que lo vamos a resolver en la pizarra acá. Supongamos que tengo, entonces, bueno, recordemos que permutación simple, estamos en el caso de permutación simple, cuya fórmula es n factorial. ¿Ok? Fíjense, supongo que a un cartero al final del día le quedan aún por repartir 5 cartas. Entonces, aquí está el cartero, que tiene que dejar la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4 y la carta 5. Entonces, en primera instancia, recuerden, tiene 5 alternativas. Supongan ustedes que dejó la 1. Luego, le van quedando 3. O sea, perdón, le van quedando 4 por entregar. ¿Ah? Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, le queda una cuarta por entregar. Supongan ustedes que entregó esta. Después le quedan 3 por entregar y así después le van quedando 2 hasta que finalmente le queda una por entregar. Bueno, esto es 5 factorial. Perdón, me equivoqué ahí. 5 factorial. 5 factorial. Y el resultado de 5 factorial, ustedes lo pueden calcular ahí. Bueno, son 120. Pedro tiene 6 libros y desea leerlos de a uno a la vez. ¿Cuántas opciones tiene en cuanto al orden de lectura? Bueno, en primer lugar, entonces tiene 6 y luego le van quedando 5 y así hasta que finalmente lee el último libro. Y esto es 6 factorial. ¿Ah? Permutación simple. La variación simple es como la permutación, pero no se usan los n elementos, sino que una cantidad más pequeña k elementos. ¿Ah? Habrá que tener en cuenta no solamente el orden, sino cuáles de los n elementos se eligen. O sea, aquí en la variación simple me importa el orden. ¿Ah? Y me importa la naturaleza. O sea, cuáles. El orden quiere decir que A, B es distinto de BA. Son dos elementos distintos. Bueno, la fórmula es n factorial dividido en n menos k factorial. Y se lee variación de n elementos tomados de acá. Pablo tiene 7 calcomanías. Vamos a anotar la fórmula primero acá para tenerla pendiente. N factorial dividido en n menos k factorial. Bueno, Pablo tiene 7 calcomanías distintas y desea pegar una en el vidrio de adelante de su auto y otra en el vidrio de atrás. ¿Cuántas decisiones distintas puede tomar? Bueno, el total de elementos son 7 y van a ser tomados de a 2. ¿Ah? Entonces, esto sería variación de 7, 2, 7 entre k, y sería 7 factorial dividido en 7 menos 2 factorial. Y el resultado de esto es 42. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo pegar una calcomanía en el vidrio de adelante y otra distinta en el vidrio de atrás. ¿Ah? Si, eh, imagínense que
Aquí tengo el vidrio de adelante, este el vidrio de atrás, y pego en el vidrio de adelante. ¿Mm? O sea, no. Tengo vidrio de adelante, adelante. Y aquí tengo el vidrio de atrás. Entonces, si aquí pego la insignia del club de fútbol favorito, ¿ah? Del Club Deportes La Serena, y aquí atrás pongo un, una calcomanía o un sticker de, no sé, pues de Guns N' Roses, no es lo mismo que los pegue al revés. ¿Ah? Son decisiones distintas. Suponga que un club consta de 30 miembros, el total de miembros son 30, y que se ha elegido de la lista de miembros un presidente y un secretario. ¿Ah? El primero, imagínense que el primero que se seleccione va a ser el presidente y el segundo va a ser un secretario. No sería lógico, imagínense que aquí tengo una bolita, tengo 30 bolitas, no sería, el primero que elija va a ser el presidente, el segundo que elija va a ser el secretario. No sería lógico pensar en sacar un presidente y devolver los datos a la bolita, a la urna, para sacar un secretario, porque me podría salir el presidente y el secretario la misma persona. No es lógico. Entonces voy a seleccionar a dos elementos entre los 30. Y me importa el orden. Así que esto sería variación 30,2. Sería 30 factorial dividido en 30 menos 2 factorial. El resultado de esto son 870. Bien, vamos a ver la combinación simple ahora. Esta consiste en tomar k elementos entre n que hay en total, sin importar en qué orden. Es decir, importa la naturaleza, cuáles son elegidos, pero no importa el orden. Observemos que esto es como la variación, pero olvidándonos del orden. Las variaciones distinguen AB de BA. En cambio, para la combinación, AB es lo mismo que BA. Su fórmula es n factorial, n es el total de elementos, k es la forma en cómo se selecciono esos elementos. Vamos a anotar aquí la fórmula de combinación simple, combinación nk. nk, así ahí está, nk. El resultado, perdón, la fórmula es n factorial dividido en k factorial por n menos k factorial. José ganó un viaje al Caribe para él y dos amigos. Tiene 8 amigos, en total 8 amigos, y solo va a elegir a 2. ¿Ya? Entonces recordemos, si los amigos son Andrés, Beatriz, Carlos, Daniel y Emma, entonces no es, digamos que tiene que seleccionar a 2, pero si selecciono a Andrés y Beatriz, es lo mismo que si seleccionara a Beatriz primero y después a Andrés. Van a ir esos dos. ¿Cuántas posibles decisiones podría tomar? Bueno, sería una combinación 8 entre 2, 8 factorial, dividido en 2 factorial por 8 menos 2 factorial. El resultado de esto sería 28. Claudio está siguiendo una dieta especial donde puede comer asado 2 días a la semana. Ha sido una dieta bien especial, ¿ven? ¿Cuántas formas posibles tiene de asignar los 2 días de fiesta? Los días que come asado. Bueno, en total entonces son 7 días a la semana y él puede escoger 2 días. Imagínense que escoge el lunes y el miércoles. Lunes y el miércoles. ¿Ok? Son los 2 días. Es lo mismo que si dijera los miércoles y los lunes. ¿Mm? Ya.
Aquí sería una combinación de 7 entre 2, 7 factorial, dividido en 2 factorial, por 7 menos 2 factorial. El resultado de esto es 21. También podemos encontrarnos con la permutación cíclica o circular. Acá se tienen n elementos y se desea ver de cuántas formas se les puede ordenar cíclicamente, es decir, alrededor de una mesa. Dos permutaciones cíclicas no se consideran distintas si los objetos correspondientes de los dos arreglos están precedidos y van seguidos de los mismos objetos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 1, 2, 3, 4. Es lo mismo que 1, 2, 3, 4. Sigue siendo una permutación, la misma permutación cíclica. Además, no interesa la naturaleza, es decir, cuáles se eligen, ya que siempre se elegirán todos los elementos. La fórmula entonces de la permutación cíclica sería n menos 1 factorial. Una familia de 5 personas, padre, madre y 3 hijos, van a sentarse a una mesa redonda a almorzar. Padre, madre, hijo 1, hijo 2, hijo 3. ¿Ok? Ahí hay una forma de sentarse. Y habría que buscar cuántas formas distintas lo pueden hacer, ¿no? Permutación cíclica son 5 personas, 5 menos 1 factorial. ¿Ok? Y esto es 24. Basándonos en la misma familia, ¿de cuántas maneras pueden sentarse en la mesa si deseamos que el padre y la madre queden sentados juntos? Entonces, fíjense que tengo padre-madre, van a ir sentados juntos, y luego tengo hijo 1, hijo 2, hijo 3. Vamos a pensar ahora padre-madre, van juntos, hijo 3, hijo 1, hijo 2. Hay otra forma de sentarse. Bueno, ¿de cuántas formas distintas? Padre y madre entonces van juntos, o sea, tengo un elemento, más los 3 hijos serían 4 elementos. O sea, esta sería una permutación cíclica de 4 personas, factorial. ¿Ah? Y eh, bueno, esta sería la forma de sentar, ¿cierto? A 4. ¿Ah? Pero a esto habría que preguntarse qué ocurre si en vez de juntar padre-madre pongo, fíjense, vamos a usar la primera combinación. En vez de poner padre-madre, pongo madre-padre, van juntos, y luego hijo 1, hijo 2, hijo 3. Se dan cuenta que aquí no sería lo mismo porque cambié el orden padre-madre a madre-padre. Entonces a esto habría que multiplicarlo por 2. Por las posibles alternativas de cambiar al interior de esa unión de padre-madre, los puedo sentar en distintas posiciones. Bueno, ahora vamos a pasar a los casos que tenga donde el número de elementos se mantiene constante eh, después de las selecciones. Si selecciono a uno de los elementos, pueden volver a formar parte de la alternativa. La variación con repetición consiste en tomar cada elemento entre n que hay en total, pudiendo elegirse más de una vez cada elemento. Es decir, por ser variación importa la naturaleza y el orden, al igual que en la variación sin repetición. Pero además se puede elegir más de una vez cada elemento. Su fórmula es n sobre k. Variación con repetición, nk, corresponde a n elevado a k. ¿Ah? ¿Qué vendría siendo k? Es la forma en que tomo los elementos. Entonces, si lanzamos al aire 5 veces la misma moneda, la moneda puede salir cara o sello. O sea, hay dos alternativas. ¿Cuántos resultados distintos pueden producirse?
Bueno, sería 2 elevado a 5 y esto es 32. Fernando está loco, a veces cree que es Napoleón, a veces cree que es astronauta y a veces cree que los secuestraron los marcianos. O sea, n igual 3. Se le hacen peritajes psicológicos y le cuenta un delirio al doctor A y un delirio al doctor B. Incluso puede contarle el mismo delirio a los dos. ¿De cuántas formas posibles puede delirar en el peritaje psicológico? Bueno, sería variación con repetición, ¿cierto? Porque podría decirle a los dos que es Napoleón. Y tengo 3 alternativas que lo voy a repetir 2 veces. Esto sería 3 al cuadrado. Y esto es 9. Así como está la combinación simple, también está la combinación con repetición. Nuevamente la combinación es como la variación, pero sin importar el orden. Es decir, la combinación con repetición consiste en tomar cada elemento de los n que hay en total, sin tomar en cuenta el orden, pudiendo elegir más de una vez cada elemento. Aquí la fórmula un poco más compleja, ¿cierto? Es n más k menos 1 factorial dividido en k factorial por n menos 1 factorial. Y vamos a ver el ejemplo, vamos a anotar aquí la fórmula para que quede aquí la combinatoria con repetición, para que quede aquí a mano. Sería n más k menos 1 factorial dividido en k factorial por n menos 1 factorial. Hay una gran bolsa de caramelos surtidos cuyos sabores son limón, naranja, frutilla y manzana. ¿Ya? O sea, tengo 4 alternativas de sabor. Es grande, así que podría repetirse los elementos. Em, y voy a elegir 2 caramelos. ¿Ya? La fórmula aquí sería entonces 4 más 2 menos 1 factorial dividido en 2 factorial, 4 menos 1 factorial. Esto es 10. Juan recibió 2 cartas en una determinada semana. La semana tiene 7 días. Si le preguntan en qué día o días de la semana recibió las cartas, de cuántas formas distintas puede responder. Bueno, puede recibir las cartas lunes, martes, lunes, miércoles, lunes, jueves, lunes, ¿ah? Martes, 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 lunes, etc. Bueno, ¿de cuántas formas posibles puedo responder? Tengo 7 elementos que los voy a ordenar de a 2. Esto sería 7 más 2 menos 1 factorial dividido 2 factorial, 7 menos 1 factorial, y el resultado de esto es 28. Tenemos también la permutación con repetición. Como sucedía en la permutación simple, vamos a tomar todos los elementos. Por lo tanto, ya no importa la naturaleza, importa solamente en el orden en que son seleccionados. Y puede haber elementos repetidos acá. Conocemos de antemano cuántos elementos hay de cada tipo. Entonces tenemos una cantidad n de elementos que están formados por n1 elementos del tipo 1, n2 del tipo 2, n3 del tipo 3 y etcétera. Lo que vamos a contar es todas las maneras posibles de ordenar esos elementos. Ahí está la fórmula que la vamos a anotar igual acá. N factorial dividido por la productoria de n sub i factorial. Entonces, hay que ubicar en la puerta de un refrigerador 3 botellas de bebida. 3 botellas de bebida. Tengo 2 botellas de agua y tengo una botella de vino. Bebida, agua y vino. En total tengo 6 botellas, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 6 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Eh, el resultado de esto sería 60.
Diego decide organizar su semana y dedicará 3 días a trabajar, 3 días a trabajar, va a dedicar 2 días a estudiar y va a dedicar 2 días a descansar. Son 7 días a la semana. 7 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial y por 2 factorial. O sea, la suma, fíjense que la suma de los elementos del denominador es igual al elemento del numerador. El resultado de esto es 210. Finalmente, y como resumen, podemos encontrar, habíamos conversado que tenemos modelos simples y modelos compuestos. El modelo simple puede tener permutación, variación y combinación. En la permutación voy a seleccionar a todos los elementos. Me importa solamente el orden en que son seleccionados. Si tuviera que escoger ABC, fíjense que tengo tres elementos que lo voy a organizar, es 3 factorial, esos 6. Fíjense, ABC, ACB, BAC, BCA, ACB, CAB, perdón, y CBA son los mismos elementos que están cambiando de orden nada más, y son distintos cada uno. Ahora, la variación y la combinación, acá voy a escoger a K elementos, ¿ah? No todos. Y lo que hace diferente a la variación de la combinación es que me importa el orden en que son escogidos. ¿Ah? Em, en este caso, fíjense que si tengo los mismos 3 elementos A, B, C y voy a escoger a 2 de ellos, tengo AB, fíjense que AB y BA son 2 elementos distinguibles, no son iguales. ¿Ah? A diferencia de la combinación, que pensar en AB y BA es exactamente lo mismo. Y en el caso de los modelos compuestos, tengo permutación con repetición, donde se seleccionan a todos los elementos, y tengo variación y combinación, donde escojo a K elementos y K elementos. La única diferencia de la variación y combinación es que en la variación me importa el orden. ¿Ah? La diferencia de este tipo de modelos compuestos es que eh, el tamaño, aquí podría ocurrir repeticiones. ¿Ah? Fíjense, formas de tomar 3 elementos entre A y B. ¿Ah? Puedo repetir, o sea, podría ser A, 3 veces el mismo elemento. Aquí es como tengo una bolita con la letra A y tengo una bolita con la letra B y tengo que escoger a 3, fíjense. Se podría escoger 3 veces la A. ¿Mm? O 3 veces las B. ¿Ah? Pero aquí sí me importa el orden, a diferencia de la combinación, donde ya no me importa. ¿Ah? Fíjense que aquí tengo A, A, B. ¿Ah? La combinación de A, A, B es una. Y en este caso tengo A, A, B. Tengo A, A, B. ¿Ah? Ahí en ese caso son elementos completamente distintos. Y eso, bueno, esa es la cápsula número 2. Y cuídense. Nos vemos. Chao, chao.